Alicia Montenegro había vivido 73 años creyendo que el amor familiar era incondicional. Esa creencia se desmoronó en exactamente 4 minutos y 30 segundos durante una cena de acción de gracias en la elegante casa de su hijo mayor en Coral Gables, Miami. Lo que comenzó como una reunión familiar tradicional terminó con papeles legales esparcidos sobre la mesa del comedor, lágrimas de shock en los rostros de sus 3 hijos, y una decisión que cambiaría para siempre el destino de una fortuna familiar de $8 millones. Esta es la historia de cómo una mujer aparentemente frágil demostró que la verdadera fortaleza no siempre viene con gritos, sino a veces con el silencio más devastador que una familia puede experimentar. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El aroma a pavo rostizado llenaba cada rincón de la casa estilo mediterráneo de Eduardo Montenegro en Coral Gables. Alicia llegó puntual a las 3 de la tarde, como había hecho religiosamente durante los últimos 15 años desde que su esposo Ramón falleció. Llevaba puesto su vestido azul marino favorito, el mismo que había usado en la boda de Eduardo hace una década, y en sus manos temblorosas cargaba una fuente de cristal con su famoso flan de coco. «Mami, llegaste temprano otra vez», murmuró Eduardo desde la puerta, sin siquiera ayudarla con la fuente pesada. Su nuera, Patricia, emergió de la cocina con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Alicia, qué bueno verte», dijo Patricia, tomando la fuente sin el cuidado que merecía una reliquia familiar. «Espero que no hayas traído demasiado. Ya sabes que estamos cuidando las calorías después de las vacaciones de verano». Alicia notó el comentario pero decidió no responder. A los 73 años, había aprendido a elegir sus batallas. O al menos eso creía. La sala de estar estaba decorada con un gusto impecable pero frío. Muebles de cuero italiano, obras de arte moderno que costaban más que el salario anual de muchas personas, y una vista espectacular de la bahía de Biscayne. Todo pagado, Alicia sabía muy bien, con el dinero que ella y Ramón habían ahorrado durante 40 años de trabajo duro en su pequeña empresa de importación de café. «¿Dónde están Carlos y Sofía?», preguntó Alicia, acomodándose en el sofá que siempre la hacía sentir como si fuera a resbalar. «Carlos viene con Melissa y los niños». «¿Sofía? Bueno, ya sabes cómo es Sofía, siempre llega tarde», respondió Eduardo, revisando su teléfono en lugar de mirar a su madre. Alicia observó a su hijo mayor. A los 45 años, Eduardo había desarrollado esa rigidez corporal que caracteriza a los hombres exitosos que han olvidado cómo relajarse. Su cabello, antes espeso y negro como el de su padre, ahora mostraba canas prematuras en las sienes. Sus ojos, que una vez brillaron con la travesura infantil, ahora parecían perpetuamente cansados, como si cargar con el peso del éxito fuera una responsabilidad agotadora. «¿Cómo va el negocio?», preguntó Alicia, genuinamente interesada en la vida de su hijo. «Bien, mami, muy bien», respondió Eduardo sin levantar la vista. «Acabamos de cerrar un contrato importante con una cadena hotelera, 5 años garantizados». Alicia sonrió, recordando cuando Eduardo era un niño de 8 años que la ayudaba a contar los granos de café defectuosos en el almacén. Ahora dirigía una empresa que suministraba café gourmet a los hoteles más lujosos del sur de Florida. El orgullo que sentía por sus logros se mezclaba con una tristeza que no podía nombrar. Patricia regresó de la cocina, secándose las manos en un delantal que probablemente costaba más que algunos vestidos de fiesta. «Alicia, ¿te puedo ofrecer algo de beber? Tenemos vino, champán, o si prefieres algo sin alcohol». «Un vaso de agua está bien, mijita», respondió Alicia, usando el término cariñoso que había empleado con Patricia durante los últimos 12 años de matrimonio, desde que era una joven ambiciosa estudiante de administración de empresas.
Carlos llegó 30 minutos después con su esposa Melissa y sus 2 hijos gemelos de 6 años, Mateo y Sebastián. La energía cambió inmediatamente en la casa. Los niños corrieron hacia Alicia gritando, ¡Abuela!, con una alegría genuina que hacía que su corazón se sintiera menos pesado. Cuidado con la abuela, niños, dijo Melissa, pero sin la dureza que Alicia había notado en los comentarios de Patricia. Recuerden que es frágil. Alicia no se consideraba frágil. Había trabajado junto a Ramón durante 40 años, levantando sacos de café, manejando la contabilidad, negociando con proveedores colombianos que a menudo subestimaban a una mujer pequeña de origen cubano. Había criado 3 hijos mientras construía un imperio modesto pero próspero. Había sobrevivido a la pérdida de su esposo y a la soledad que siguió. Frágil era la última palabra que usaría para describirse. Carlos, su hijo del medio, se acercó y la abrazó con más calidez que su hermano mayor. Mami, ¿te ves bien? ¿Cómo está la casa? ¿Necesitas que arregle algo? Carlos había heredado la gentileza de su padre y el pragmatismo de su madre. A los 42 años trabajaba como ingeniero civil, y vivía en una casa modesta en Kendall con su familia. Era el único de sus hijos que aún la visitaba regularmente, el único que parecía recordar de dónde venían. La casa está bien, mijito. Aunque el jardín necesita un poco de trabajo. Tu padre siempre decía que las orquídeas necesitan paciencia, y yo nunca tuve su paciencia para las plantas. El domingo paso y te ayudo, prometió Carlos, y Alicia supo que cumpliría su palabra. Sofía llegó 1 hora tarde, como era su costumbre. A los 38 años, era la más joven, y según la opinión de muchos, la más hermosa de los 3 hermanos. También era la más complicada. Llegó sola, como siempre, con una excusa elaborada sobre el tráfico y un cliente difícil en su agencia de bienes raíces. Perdón, dijo Sofía, besando el aire cerca de la mejilla de Alicia. Tuve que mostrar una propiedad en Aventura, y el cliente era uno de esos que quiere ver cada closet 3 veces. Alicia notó que Sofía evitaba el contacto visual directo, una costumbre que había desarrollado en los últimos años. También notó el bolso de diseñador nuevo, los zapatos que probablemente costaban más que la pensión mensual de muchas personas, y el perfume caro que no podía ocultar completamente el aroma a cigarrillo. Cuando finalmente se sentaron a cenar, Alicia se encontró en el extremo de la mesa, una posición que no recordaba haber ocupado en reuniones familiares anteriores. Eduardo presidía la cabecera, con Patricia a su derecha. Carlos y Melissa se sentaron con los niños en el lado opuesto, y Sofía eligió una silla que le permitía ver su teléfono discretamente. La conversación durante la cena fue educada pero superficial. Eduardo habló sobre sus planes de expansión empresarial. Patricia mencionó sus clases de yoga, y su nuevo entrenador personal. Carlos compartió historias sobre los proyectos de construcción en los que estaba trabajando. Sofía se quejó de los clientes difíciles y del mercado inmobiliario competitivo. Alicia escuchó, asintió, sonrió en los momentos apropiados, pero una sensación extraña comenzó a crecer en su pecho. Era como si estuviera observando la vida de otras personas, como si fuera una invitada educada en lugar de la matriarca de la familia. Fue cuando comenzó a contar la historia de cómo ella y Ramón habían conocido a su primer cliente importante que Eduardo la interrumpió. Mami, ya hemos escuchado esa historia muchas veces, dijo Eduardo, cortando un pedazo de pavo con más fuerza de la necesaria. Tal vez podríamos hablar de algo más actual. El silencio que siguió fue incómodo. Alicia sintió como si la hubieran abofeteado pero suavemente, de una manera que no dejaba marcas visibles. Patricia se concentró intensamente en su plato. Carlos frunció el ceño pero no dijo nada. Sofía ni siquiera había estado prestando atención. Tienes razón, mijito,
murmuró Alicia, aunque su voz sonó más pequeña de lo que pretendía. Disculpen. Pero algo había cambiado en ese momento. Una grieta imperceptible se había abierto en el corazón de Alicia, y a través de esa grieta comenzó a filtrarse una comprensión dolorosa que había estado evitando durante años. El resto de la cena transcurrió sin más incidentes, pero Alicia ya no escuchaba realmente las conversaciones. Observaba. Observaba cómo sus hijos hablaban sobre sus vidas sin incluirla, cómo hacían planes sin consultarla, cómo parecían tolerarla más que disfrutar de su compañía. Cuando Patricia sirvió el postre, Alicia se ofreció a ayudar, como siempre hacía. No te preocupes, Alicia, dijo Patricia con esa sonrisa automática. Ya tengo todo bajo control. Tú descansa. Descansa. Como si fuera una anciana inútil que necesitaba ser cuidada en lugar de la mujer que había construido los cimientos sobre los cuales sus hijos habían edificado sus vidas exitosas. Esa noche, mientras Eduardo la acompañaba a su auto, Alicia se dio cuenta de que no recordaba cuándo había sido la última vez que alguno de sus hijos le había preguntado realmente cómo estaba, qué pensaba, qué sentía o qué necesitaba. Maneja con cuidado, mami, dijo Eduardo, cerrando la puerta del auto sin esperar su respuesta. Alicia condujo lentamente por las calles iluminadas de Coral Gables, pasando por mansiones que brillaban como joyas en la oscuridad. Cada una representaba el sueño americano realizado, el éxito medido en pies cuadrados y vistas al agua. Pero esa noche, todas le parecían mausoleos hermosos y vacíos. Al llegar a su casa en Coral Terrace, una casa modesta pero bien cuidada que había compartido con Ramón durante 30 años, Alicia se sentó en su carro durante varios minutos antes de entrar. El silencio era diferente ahora, más profundo, más significativo. Por primera vez en años, Alicia Montenegro comenzó a considerar la posibilidad de que el amor, incluso el amor familiar, tal vez no era tan incondicional como había creído toda su vida. Esa noche acostada en la cama que había compartido con Ramón, Alicia miró hacia el techo, y se hizo una pregunta que había estado evitando durante mucho tiempo. ¿Qué pasaría si un día ya no estuviera aquí? ¿La extrañarían realmente, o simplemente extrañarían la herencia que dejaría atrás? Era una pregunta peligrosa. El tipo de pregunta que una vez formulada, no puede ser deformulada. Y mientras se quedaba dormida, Alicia no sabía que esa pregunta la llevaría por un camino que cambiaría todo para siempre. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Los días siguientes a la cena de Acción de Gracias, se extendieron como una niebla espesa sobre la vida de Alicia. No era tristeza exactamente, sino algo más profundo y más perturbador. Era el reconocimiento gradual de una realidad que había estado negando durante años. Se despertó el viernes por la mañana con una sensación extraña en el pecho, como si hubiera perdido algo importante pero no pudiera recordar qué era. Preparó su café cubano matutino, el mismo ritual que había seguido durante 5 décadas, pero por primera vez en años, el aroma no le trajo consuelo. Alicia se sentó en su pequeño patio trasero, rodeada de las orquídeas que Ramón había cultivado con tanto cuidado. Algunas estaban muriendo lentamente, víctimas de su falta de conocimiento sobre jardinería. Ramón siempre se había encargado de las plantas mientras ella manejaba los libros y las relaciones con los clientes. Ahora, mirando las hojas amarillentas, se dio cuenta de que había muchas cosas en su vida que había dejado en manos de otros. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su vecina, Carmen Herrera, una mujer de 68 años que había perdido a su esposo el año anterior. Alicia, ¿cómo estuvo tu acción de gracias? Hace días que no te veo en el jardín. Carmen había sido su confidente durante los últimos años, especialmente después de que ambas se encontraran en la misma situación de viudez. Pero esta vez, Alicia vaciló antes de responder. Estuvo bien, Carmen. Familia, comida, ya sabes. ¿Bien?
Alicia, te conozco desde hace 15 años. Cuando dices bien, con esa voz, significa que algo no está bien en absoluto. Alicia se sorprendió de lo fácil que era para Carmen leer sus emociones, cuando sus propios hijos parecían incapaces de hacerlo. ¿Te puedo hacer una pregunta, Carmen? ¿Tus hijos te tratan como si fueras invisible? El silencio del otro lado de la línea fue revelador. Ay, Alicia. Ven para acá. Tengo café fresco, y creo que necesitamos hablar. 20 minutos después, Alicia estaba sentada en la cocina de Carmen, una versión más pequeña pero más acogedora de la suya propia. Carmen había preparado café y había sacado una caja de galletas cubanas de una panadería local. Dime qué pasó, dijo Carmen sentándose frente a ella. Alicia relató los eventos de la cena, pero mientras hablaba, se dio cuenta de que no era solo ese incidente. Era la acumulación de años de señales sutiles que había estado ignorando. ¿Sabes cuándo fue la última vez que Eduardo me preguntó cómo estaba realmente? Preguntó Alicia. No como cortesía, sino porque realmente quería saber. Carmen asintió comprensivamente. Mis hijos hacen lo mismo. Es como si fuéramos parte del decorado de sus vidas. Presentes pero no participantes. Pero yo les di todo, Carmen. Ramón y yo trabajamos 70 horas a la semana para que pudieran ir a buenas escuelas, tener oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Y lo lograste. Todos son exitosos, ¿verdad? Sí, pero... Alicia se detuvo, luchando por encontrar las palabras. Pero siento que en el proceso de darles todo, me perdí a mí misma. Y ahora ellos ni siquiera me ven. Carmen se levantó, y trajo una foto enmarcada de su escritorio. Era una foto de ambas familias en una barbacoa de hace 5 años, cuando Ramón y Miguel, el esposo de Carmen, aún vivían. Mira esta foto, dijo Carmen. ¿Qué ves? Alicia estudió la imagen. Ramón y Miguel estaban asando carne, riendo de algo. Los hijos de ambas familias estaban conversando entre ellos, pero tanto Alicia como Carmen estaban en los bordes de la foto, sirviendo comida, limpiando, asegurándose de que todos los demás estuvieran cómodos. Estamos sirviendo, murmuró Alicia. Exactamente, siempre sirviendo, nunca siendo servidas, siempre dando, nunca recibiendo. Alicia sintió una revelación incómoda formándose en su mente. ¿Crees que esto es normal? Carmen se rió amargamente. Normal para nuestra generación, sí. Nos enseñaron que nuestro valor estaba en lo que podíamos dar, no en lo que éramos. Esa tarde, Alicia decidió hacer algo que no había hecho en años. Reflexionar seriamente sobre su vida. Fue al estudio de Ramón, una pequeña habitación que había mantenido intacta desde su muerte, y comenzó a revisar viejos álbumes de fotos. Las imágenes contaban la historia de una mujer que había vivido para otros. Fotos de graduaciones donde ella estaba en el fondo, aplaudiendo. Fotos de cumpleaños donde ella estaba cortando el pastel o sirviendo la comida. Fotos de vacaciones familiares donde ella estaba cargando las maletas o preparando snacks. Pero también encontró algo más. Fotos de ella y Ramón en el negocio, tomadas por empleados o clientes. En estas imágenes Alicia se veía diferente. Confiada, decidida, vital. Era la mujer que había construido un imperio del café desde cero. La que había negociado contratos millonarios. La que había tomado decisiones que afectaron el futuro de docenas de familias. ¿Cuándo había perdido a esa mujer? El sábado por la mañana, Alicia tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Llamó a su abogado, Roberto Jiménez, un hombre de 50 años que había manejado los asuntos legales de la familia durante la última década. Roberto, necesito revisar mi testamento. Por supuesto, Alicia. ¿Hay algún cambio específico que quieras hacer? Todavía no estoy segura. Pero creo que necesito entender exactamente qué estoy dejando y a quién. Roberto programó una cita para el lunes siguiente.
Durante el fin de semana, Alicia hizo algo más que no había hecho en años. Se dedicó tiempo a sí misma. Fue a una peluquería elegante en Coral Gables, un lugar donde nunca había ido porque siempre le había parecido demasiado caro. Se hizo un corte de cabello moderno y se tiñó las canas con un color castaño que la hacía ver 10 años más joven. Luego fue de compras, no para sus hijos o nietos, sino para ella. Compró 3 vestidos que la hacían sentir elegante y poderosa, zapatos cómodos pero estilosos, e incluso un perfume que había estado admirando durante meses. El domingo por la noche, mientras se preparaba para acostarse, Alicia se miró en el espejo y vio algo que no había visto en años. Se vio a sí misma como una persona completa, no solo como la madre de alguien o la viuda de alguien. Su teléfono sonó. Era Carlos. «Mami, ¿cómo estás? Melissa me dijo que debería llamarte más seguido». Alicia sintió una mezcla de cariño y tristeza. Al menos Carlos parecía genuinamente preocupado. «Estoy bien, mijito. ¿Cómo están los niños?» «Están bien. Oye, mami, quería preguntarte algo. Patricia mencionó que tal vez podrías considerar vender la casa. Dice que es demasiado grande para ti sola, y que el mantenimiento debe ser costoso». Alicia sintió como si la hubieran golpeado. ¿Patricia dijo eso? Bueno, ella y Eduardo han estado hablando. Piensan que podría ser más feliz en una de esas comunidades para personas mayores. Hay algunas muy bonitas en Aventura. ¿Y tú qué piensas, Carlos? Hubo una pausa larga. Mami, yo solo quiero que estés segura y cómoda. Si eso significa mudarte a un lugar donde tengas más compañía y menos responsabilidades. Alicia cerró los ojos. Incluso Carlos, su hijo más considerado, había aceptado la narrativa de que ella era una carga que necesitaba ser gestionada. Gracias por llamar, mijito. Que descanses. Mami, ¿estás bien? Suenas diferente. Estoy bien, Carlos. Mejor que bien, en realidad. Después de colgar, Alicia se sentó en su cama, y se dio cuenta de que había llegado a un punto de inflexión. Podía continuar permitiendo que sus hijos la trataran como una reliquia familiar, que necesitaba ser preservada pero no consultada. O podía hacer algo al respecto. La reunión con Roberto el lunes fue reveladora. Mientras revisaban los documentos legales, Alicia se dio cuenta de que había acumulado una fortuna considerable. La venta del negocio familiar había generado $4,2 millones, que habían sido invertidos sabiamente. Su casa valía 1,8 millones. Tenía otros 2 millones en diversas inversiones y cuentas de ahorro. $8 millones, murmuró Alicia sorprendida por la cifra total. Sí. Eres una mujer muy afortunada, dijo Roberto. Tus hijos estarán muy bien cuidados. Roberto, ¿qué pasaría si yo cambiara mi testamento completamente? Roberto levantó una ceja. ¿Qué tienes en mente? Todavía no estoy segura. Pero dime, ¿tengo derecho legal a hacer lo que quiera con mi dinero? Absolutamente. Es tu dinero, Alicia. Puedes dejárselo a quien quieras, donarlo a caridad, crear una fundación. Las opciones son infinitas. Alicia sintió algo que no había experimentado en años. Poder. Poder real, no el poder doméstico de decidir qué cocinar para la cena, sino el poder de determinar el futuro de las personas que amaba. Quiero que me prepare varios escenarios diferentes, le dijo a Roberto. Quiero ver todas mis opciones. ¿Debo preocuparme por tus hijos? Preguntó Roberto con una sonrisa. Mis hijos han demostrado que pueden cuidarse muy bien sin mi ayuda, respondió Alicia. Tal vez es hora de que descubran exactamente cuánto. Mientras caminaba hacia su carro después de la reunión, Alicia se sintió más viva de lo que se había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un plan.
No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que ya no iba a ser invisible. Esa noche, Carmen la llamó. ¿Cómo estás, Alicia? Te ves diferente últimamente. Me siento diferente, respondió Alicia. Carmen, ¿alguna vez has pensado en lo que realmente quieres de la vida? No lo que otros esperan de ti, sino lo que tú realmente quieres. Todos los días desde que Miguel murió, admitió Carmen. ¿Por qué? Porque creo que es hora de que ambas empecemos a vivir para nosotras mismas. Alicia Montenegro, ¿qué estás planeando? Alicia se rió, y fue la primera risa genuina que había tenido en semanas. Todavía no estoy segura. Pero sea lo que sea, va a ser interesante. Mientras se preparaba para dormir esa noche, Alicia se miró nuevamente en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada, ya no era la viuda sumisa que había aceptado ser relegada a los márgenes de la vida familiar. Era una mujer de 73 años que había construido un imperio, criado 3 hijos exitosos, y sobrevivido a pérdidas devastadoras. Era hora de que el mundo, empezando por su propia familia, recordara exactamente quién era Alicia Montenegro. Y ella tenía 8 millones de razones para asegurar que nunca más la volvieran a subestimar. Alicia despertó el martes por la mañana con una energía que no había sentido en años. No era simplemente la determinación de una mujer herida, era algo más profundo y más poderoso. Era el despertar de una estratega que había estado dormida durante demasiado tiempo. Se vistió cuidadosamente, eligiendo uno de sus nuevos vestidos, un elegante conjunto color borgoña que realzaba su nueva imagen. Antes de salir, se detuvo frente al espejo del recibidor y practicó algo que no había hecho en décadas: hablar con autoridad. Buenos días, Alicia, se dijo a sí misma. Hoy comienza tu nueva vida. Su primera parada fue inesperada, incluso para ella. Condujo hasta el centro de Miami, a las oficinas de Montenegro Coffee Import, la empresa que ella y Ramón habían fundado y que Eduardo ahora dirigía. Hacía 6 meses que no visitaba las oficinas, no porque no fuera bienvenida, sino porque Eduardo siempre parecía demasiado ocupado para mostrarle los cambios que había implementado. La recepcionista, una joven llamada Isabella que había trabajado allí durante 3 años, se sorprendió al verla. Señora Montenegro, qué sorpresa tan agradable. ¿Viene a ver al señor Eduardo? No exactamente, respondió Alicia, estudiando las renovaciones costosas que Eduardo había hecho en el lobby. ¿El señor Eduardo está en reunión? Sí, tiene una conferencia importante con inversionistas hasta las 11. ¿Quiere que le diga que está aquí? No, gracias. Solo quería ver cómo está el lugar. Alicia caminó por las oficinas como si fuera una extraña visitando por primera vez. Las paredes estaban decoradas con fotos de plantaciones de café, certificados de calidad, y premios de la industria. Pero lo que más le llamó la atención fue una gran fotografía en el pasillo principal. Eduardo estrechando la mano con un ejecutivo hotelero, con una placa que decía, Fundador y CEO, Eduardo Montenegro. Fundador. Alicia se quedó parada frente a la foto durante varios minutos, sintiendo una mezcla de indignación y claridad. Eduardo había reescrito la historia de la empresa, eliminando efectivamente a sus padres de la narrativa oficial. ¿Puedo ayudarla en algo, señora Montenegro? Se volvió para encontrar a Miguel Herrera, el contador de la empresa, un hombre de 60 años que había trabajado con ella y Ramón durante los últimos 15 años de la empresa. Miguel, qué bueno verte. ¿Cómo están las cosas? Miguel miró nerviosamente hacia la oficina de Eduardo. Bien, señora. Muy bien. Las ventas han aumentado un 30% desde que el señor Eduardo implementó el nuevo sistema de distribución. Me alegra escuchar eso. Miguel, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Por supuesto. ¿Cuándo fue la última vez que Eduardo mencionó a su padre o a mí en una presentación de negocios? Miguel se veía incómodo. Señora Montenegro. ¿Yo?
Bueno, el señor Eduardo está muy enfocado en el futuro de la empresa. Entiendo. ¿Y tú cómo te sientes trabajando aquí ahora? Miguel bajó la voz. Honestamente, señora, es diferente. Su esposo y usted siempre nos trataron como familia. Ahora, bueno, ahora se siente más como una corporación. Alicia asintió, almacenando esa información. Miguel, ¿sabes si Eduardo ha hecho algún cambio en la estructura de propiedad de la empresa? No que yo sepa, señora. Pero él maneja todos los asuntos legales con abogados externos ahora. Ya no uso los servicios del señor Roberto como antes. Otra revelación interesante. Eduardo había cambiado de abogado sin consultarla. Cuando salía del edificio, Alicia se encontró con Patricia en el estacionamiento. Alicia, ¿qué haces aquí?, preguntó Patricia, claramente sorprendida e incómoda. Visitando lo que solía ser mi empresa, respondió Alicia calmadamente. Eduardo está muy ocupado hoy. Tal vez deberías haber llamado antes. No vine a ver a Eduardo. Vine a ver lo que han hecho con el legado de mi esposo. Patricia se puso tensa. Alicia. Eduardo ha trabajado muy duro para modernizar la empresa. Ha sido un gran éxito. No dudo que Eduardo ha trabajado duro. Pero dime, Patricia, ¿tú sabías que él se presenta a sí mismo como el fundador de la empresa? Patricia evitó el contacto visual. Los tiempos han cambiado, Alicia. A veces es mejor enfocarse en el futuro que en el pasado. ¿El pasado?, murmuró Alicia. ¿Eso es lo que Ramón y yo somos ahora? ¿Pasado? No es eso lo que quise decir. Exactamente eso es lo que quisiste decir, Patricia. Y está bien. Pero el pasado a veces tiene una forma de alcanzar el presente. Alicia se alejó, dejando a Patricia con una expresión confundida en el rostro. Su siguiente parada fue aún más reveladora. Condujo hasta Aventura, donde Sofía tenía su oficina de bienes raíces. Sofía trabajaba para una agencia de lujo que se especializaba en propiedades de varios millones de dólares. La encontró en su oficina, hablando por teléfono con un cliente mientras revisaba documentos en su computadora. «Mami, ¿qué haces aquí?», preguntó Sofía después de terminar su llamada. «¿Está todo bien?». «Todo está perfecto, mijita. Solo quería ver dónde trabajas». Sofía se veía nerviosa, una reacción que Alicia encontró curiosa. «¿Cómo va el negocio?». «Bien, muy bien. Acabo de cerrar una venta de 3 millones en Key Biscayne». «Qué bueno. Sofía, ¿puedo hacerte una pregunta?». «Claro. ¿Alguna vez has pensado en trabajar de forma independiente? ¿Tener tu propia agencia?». Sofía se sorprendió por la pregunta. «Mami, eso requiere mucho capital inicial. Las licencias, la oficina, el marketing, los empleados. Estamos hablando de cientos de miles de dólares. Y si tuvieras acceso a ese capital, ¿qué quieres decir?». «Solo es una pregunta hipotética. ¿Tienes planes para el futuro?». Sofía se relajó un poco. «Bueno, sí. Siempre he soñado con tener mi propia agencia. Pero como te dije, requiere mucho dinero». «¿Cuánto calculas que necesitarías?». «Probablemente 500.000 para empezar bien». «Pero mami, ¿por qué todas estas preguntas?». «Solo curiosidad, mijita. Una madre siempre quiere saber sobre los sueños de sus hijos». Mientras salía de la oficina de Sofía, Alicia sintió que estaba empezando a entender las motivaciones reales de sus hijos. Eduardo había construido su éxito sobre los cimientos que ella y Ramón habían puesto, pero había eliminado su contribución de la historia. Sofía tenía ambiciones que no podía realizar por falta de capital. Su última parada del día fue la más importante. Condujo hasta Kendall para visitar a Carlos en el sitio de construcción donde estaba supervisando un proyecto residencial. Lo encontró revisando planos con un grupo de trabajadores, vestido con casco y chaleco de seguridad. Se veía en su elemento, competente y respetado. «Mami, ¿qué haces aquí?», preguntó Carlos, sorprendido pero claramente contento de verla.
Quería ver a mi hijo en acción, respondió Alicia, observando el proyecto de construcción. ¿Qué están construyendo? Un complejo residencial, 60 unidades de vivienda asequible para familias de ingresos medios. Alicia sintió una punzada de orgullo. Al menos uno de sus hijos estaba trabajando en algo que ayudaba a la comunidad. ¿Es tu propio proyecto? Ojalá, suspiró Carlos. Trabajo para una empresa de desarrollo. Algún día me gustaría tener mi propia compañía de construcción, pero eso requiere mucho capital inicial. ¿Cuánto? Para empezar seriamente. Probablemente 2 millones. Equipos, bonos, empleados iniciales. Es mucho dinero. ¿Y si lo tuvieras? Carlos se rió. Mami, si tuviera 2 millones, estaría construyendo viviendas asequibles en toda Florida. Hay tanta necesidad. ¿Qué tipo de viviendas? Casas para familias trabajadoras que no pueden pagar los precios actuales del mercado. Desarrollos sostenibles. Comunidades bien planificadas. Haría algo que realmente importara. Alicia miró a su hijo con nuevos ojos. A diferencia de sus hermanos, Carlos tenía una visión que iba más allá del beneficio personal. Carlos, ¿alguna vez has pensado en pedirle ayuda a Eduardo? Él tiene acceso a mucho capital a través de la empresa. Carlos negó con la cabeza. Eduardo y yo tenemos diferentes filosofías sobre el dinero. Él se enfoca en maximizar ganancias. Yo me enfoco en maximizar impacto. Y eso los ha distanciado. Un poco. Él piensa que soy demasiado idealista. Yo pienso que él ha olvidado de dónde venimos. Esa noche Alicia se reunió con Carmen para cenar en un restaurante cubano en Coral Gables. Compartió las revelaciones del día mientras saboreaban ropa vieja y plátanos maduros. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó Carmen. Todavía no estoy segura. Pero creo que es hora de que mis hijos aprendan algunas lecciones importantes. ¿Qué tipo de lecciones? Sobre el respeto, la gratitud y el valor de la familia. Carmen se inclinó hacia adelante. Alicia, ¿estás pensando en desheredarlos? No exactamente. Pero estoy pensando en hacer algunas condiciones muy específicas. ¿Cómo qué? Alicia sonrió. Y era una sonrisa que habría hecho que sus hijos se sintieran muy incómodos si la hubieran visto. Cómo hacer que trabajen por su herencia en lugar de simplemente esperarla. ¿Y cómo planeas hacer eso? Primero, necesito entender exactamente lo que cada uno de ellos valora. Hoy fue solo el comienzo. Durante las siguientes 2 semanas, Alicia se convirtió en una estudiante de sus propios hijos. Observó, escuchó, y aprendió. Descubrió que Eduardo había estado considerando expandir el negocio internacionalmente, pero necesitaba inversión adicional. Se enteró de que Sofía había estado luchando financieramente más de lo que admitía, a pesar de sus ventas exitosas. Y confirmó que Carlos realmente tenía una visión para crear algo significativo en la industria de la construcción. Pero también descubrió algo más perturbador. A través de conversaciones casuales con empleados, vecinos y conocidos mutuos, se dio cuenta de que sus hijos habían estado discutiendo su futuro como si ella ya no fuera capaz de tomar sus propias decisiones. Eduardo había estado explorando comunidades de retiro de lujo. Sofía había estado investigando servicios de cuidado en el hogar. Carlos, aunque más gentil en su enfoque, había estado preguntando sobre opciones de vivienda asistida. Todos asumían que era solo cuestión de tiempo antes de que necesitara ser cuidada por ellos. La noche del viernes, después de 2 semanas de investigación, Alicia se sentó en el estudio de Ramón y tomó una decisión que cambiaría todo. Llamó a Roberto. Roberto, quiero programar una reunión para el lunes, y quiero que prepares algunos documentos muy específicos. ¿Qué tipo de documentos? Quiero crear un testamento completamente nuevo. Pero no solo un testamento. Quiero crear algo que enseñe a mis hijos el verdadero valor de la familia. Alicia, ¿estás segura de esto? Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en años. Mientras colgaba el teléfono, Alicia sintió una mezcla de nervios y excitación.
Había dado los primeros pasos hacia algo que podría cambiar para siempre la dinámica de su familia. La pregunta no era si tenía el valor de seguir adelante. La pregunta era si sus hijos tenían el valor de enfrentar las consecuencias de haberla subestimado durante tanto tiempo. La vieja Alicia habría retrocedido, habría encontrado excusas para mantener el status quo. Pero la nueva Alicia, la que había redescubierto su poder y su propósito, estaba lista para enseñar a sus hijos la lección más importante de sus vidas. Y todo comenzaría con una simple cena familiar que ninguno de ellos olvidaría jamás. El lunes por la mañana Alicia llegó a las oficinas de Roberto Jiménez con una carpeta llena de notas manuscritas y una determinación que sorprendió incluso al experimentado abogado. Roberto había trabajado con familias adineradas durante 20 años, pero nunca había visto una transformación tan dramática en un cliente. «Alicia, te ves diferente», comentó Roberto mientras la escoltaba a su oficina privada. «Me siento diferente», respondió ella, sentándose con una postura erguida que irradiaba confianza. «Roberto, lo que voy a pedirte va a sonar poco convencional, pero necesito que confíes en mí». Roberto abrió su libreta legal, intrigado. «Te escucho. Quiero crear lo que voy a llamar un testamento de lecciones. No solo quiero dejar dinero a mis hijos. Quiero asegurarme de que entiendan el valor de lo que están recibiendo». Durante las siguientes 2 horas, Alicia delineó un plan que era parte testamento, parte experimento social, y parte curso de educación familiar. Roberto tomaba notas furiosamente, ocasionalmente levantando las cejas ante las condiciones específicas que Alicia proponía. ¿Estás segura de que quieres hacer esto tan elaborado?, preguntó Roberto cuando Alicia terminó de explicar su visión. «Roberto, he criado 3 hijos exitosos, pero en el proceso creo que les fallé en enseñarles algo fundamental, que el respeto y la gratitud no se heredan, se ganan. ¿Y si esto los aleja de ti permanentemente?». Alicia consideró la pregunta cuidadosamente. «Si mis hijos me aman solo por mi dinero, entonces ya los he perdido de todas formas». Mientras Roberto comenzaba a redactar los documentos preliminares, Alicia inició la siguiente fase de su plan. Durante las siguientes semanas, comenzó a observar a sus hijos con la perspicacia de una investigadora privada y la paciencia de una estratega militar. Su primera prueba llegó de forma inesperada. Eduardo la llamó un miércoles por la tarde, algo inusual ya que raramente iniciaba contacto con ella. «Mami, necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Puedo pasar por tu casa esta noche?». Alicia sintió una mezcla de curiosidad y aprensión. «Por supuesto, mijito. ¿Está todo bien?». «Sí, es solo». «Bueno, es mejor hablar en persona». Eduardo llegó a las 7, vestido con un traje de negocios caro, que Alicia reconoció como uno que había visto en una revista de moda masculina. Traía una botella de vino carísima, y una expresión que ella había aprendido a reconocer. Era su cara de presentación de negocios. «Mami, quería hablar contigo sobre el futuro», comenzó Eduardo después de servirse una copa de vino. «Patricia y yo hemos estado pensando mucho sobre tu situación». «¿Mi situación?». «Bueno, estás viviendo sola en esta casa grande. El mantenimiento debe ser estresante. Y nosotros nos preocupamos por tu seguridad». Alicia escuchó pacientemente, mientras Eduardo presentaba lo que claramente era una propuesta bien ensayada. Había investigado 3 comunidades de retiro de lujo, había calculado los costos, e incluso había preparado un análisis financiero de los beneficios de vender la casa. «El Palmsat Aventura es realmente espectacular», continuó Eduardo, mostrándole un folleto elegante. «Tienen servicios de spa, actividades sociales, transporte médico, y la unidad que vi tiene una vista hermosa de la bahía. ¿Fuiste a verla sin mí?». Eduardo se veía ligeramente incómodo. «Solo quería asegurarme de que valiera la pena considerarla antes de involucrarla. Es una gran decisión». «Sí lo es». «¿Y quién tomaría esa decisión?». «Bueno, obviamente tú»,
pero Patricia y yo podríamos ayudarte con los detalles. El proceso puede ser complicado para alguien de tu edad. Alicia sintió una familiar punzada de indignación, pero la mantuvo bajo control. Eduardo, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Cuándo exactamente decidiste que ya no era capaz de manejar mis propios asuntos? Eduardo se puso rígido. Mami, no es eso, es solo que queremos lo mejor para ti. ¿O quieren lo que es más conveniente para ustedes? ¿Qué quieres decir con eso? Alicia se levantó y caminó hacia la ventana, observando el jardín que Ramón había cultivado con tanto amor. Eduardo, esta casa no es solo una propiedad, es el lugar donde tu padre y yo construimos nuestra vida, donde criamos a nuestros hijos, donde celebramos cada logro familiar. Mami, entiendo eso, pero las cosas cambian, papá ya no está aquí, ¿y tú? ¿Y yo qué? Eduardo luchó por encontrar las palabras correctas. Y tú necesitas estar en un lugar donde puedas recibir la atención que mereces. La atención que merezco, repitió Alicia lentamente. ¿Y qué tipo de atención es esa? Servicios médicos, actividades sociales, un ambiente seguro. ¿Y amor, Eduardo? ¿Respeto? La sensación de que todavía soy una persona con opiniones y preferencias válidas. Eduardo se veía genuinamente confundido. Por supuesto que te amamos y te respetamos. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quería para mi futuro en lugar de decidir lo que era mejor para mí? El silencio que siguió fue incómodo y revelador. Después de que Eduardo se fuera, visiblemente frustrado por no haber logrado el resultado esperado, Alicia llamó a Carmen. ¿Cómo fue la conversación con Eduardo? Exactamente como esperaba, respondió Alicia. Carmen, ¿alguna vez has notado cómo nuestros hijos hablan sobre nuestro futuro como si nosotras no estuviéramos presentes? Todo el tiempo. Es como si fuéramos problemas que necesitan ser resueltos en lugar de personas que necesitan ser consultadas. La siguiente prueba vino de Sofía, quien apareció el sábado por la mañana sin avisar. Algo completamente fuera de carácter para ella. Mami, necesitamos hablar, dijo Sofía, entrando a la casa con una energía nerviosa que Alicia no había visto antes. ¿Qué pasa, mijita? He estado pensando mucho últimamente, y creo que necesito pedirte un favor. Alicia preparó café mientras Sofía se paseaba por la cocina, claramente ensayando lo que quería decir. Mami, sabes que siempre he sido independiente, que nunca te he pedido ayuda financiera. Sí, y siempre he admirado eso de ti. Bueno, ha surgido una oportunidad increíble. Uno de mis clientes quiere vender su agencia de bienes raíces, y está dispuesto a vendérmela a mí por bastante menos del valor de mercado. Alicia se sentó, fingiendo sorpresa. ¿Qué tipo de inversión requiere? $500.000. Sé que es mucho dinero, pero mami, esta es mi oportunidad de tener algo propio, de construir algo para mi futuro. ¿Y por qué vienes a mí? Sofía se veía incómoda. Bueno, sé que tienes algo de dinero ahorrado, y pensé que tal vez podrías considerarlo como un préstamo, o tal vez como una inversión. Te pagaría intereses, por supuesto. ¿Cuánto dinero crees que tengo ahorrado, Sofía? No lo sé exactamente, pero papá y tú siempre fueron buenos ahorrando, y la venta del negocio. ¿Has hablado de esto con tus hermanos? Sofía negó con la cabeza rápidamente. No, esto es entre tú y yo. No necesitan saber sobre mis planes de negocios. Alicia estudió a su hija menor. Sofía había heredado la ambición de su padre, pero también había desarrollado una tendencia hacia la manipulación emocional que Alicia encontraba preocupante. Sofía, ¿alguna vez has considerado la posibilidad de que yo pueda necesitar ese dinero para mi propio futuro? Mami, eres muy joven todavía. Tienes años por delante, y este dinero podría multiplicarse si lo invertimos correctamente. ¿Invertimos? Bueno, tú invertirías, yo administraría.
La diferencia entre las motivaciones de Sofía y las de Carlos se estaba volviendo cada vez más clara para Alicia. El domingo Carlos la llamó para invitarla a almorzar con su familia. Fue un contraste refrescante con las visitas de sus otros hijos. Melissa había preparado arroz con pollo. Los niños estaban emocionados de verla, y la conversación fue natural y cálida. Pero incluso en esta atmósfera más relajada, Alicia detectó las mismas presuposiciones problemáticas. Mami, Melissa y yo hemos estado hablando, dijo Carlos mientras los niños jugaban en el patio trasero. Sabemos que Eduardo quiere que te mudes a una de esas comunidades de retiro, pero nosotros pensamos que hay otras opciones. ¿Qué tipo de opciones? Bueno, podrías mudarte a una casa más pequeña cerca de nosotros. Hay algunas casas bonitas en nuestro vecindario, y estarías cerca para que pudiéramos ayudarte cuando lo necesites. Melissa asintió entusiasmadamente. Y los niños podrían visitarte todos los días después de la escuela. Sería como tener una abuela en casa. Alicia agradeció la calidez de la propuesta, pero notó que nuevamente, nadie le había preguntado qué quería ella. ¿Y si yo no quiero mudarme de mi casa? Carlos y Melissa intercambiaron miradas. Mami, sabemos que esa casa tiene muchos recuerdos, dijo Carlos gentilmente. Pero también sabemos que debe ser mucho trabajo mantenerla. ¿Quién dijo que es mucho trabajo? Bueno, es una casa grande. ¿Y tú estás? Bueno, no estás tan joven como antes. Incluso Carlos, con toda su bondad, había caído en la trampa de asumir que la edad automáticamente equivalía a incapacidad. Esa noche, Alicia se sentó en su estudio y revisó las notas que había estado tomando sobre las interacciones con sus hijos. Un patrón claro había emergido. Todos la amaban, pero todos la habían categorizado como alguien que necesitaba ser administrada en lugar de consultada. Eduardo quería resolver su problema, enviándola a una comunidad de retiro costosa. Sofía quería usar sus recursos para sus propias ambiciones. Carlos quería cuidarla, pero en sus términos, no en los de ella. Ninguno de ellos había considerado la posibilidad de que ella tuviera sus propios planes, sus propios sueños, sus propias decisiones que tomar. El miércoles, Roberto la llamó. Alicia, he terminado los borradores de los documentos que discutimos. Son únicos, para decirlo menos. ¿Están legalmente sólidos? Completamente. Pero Alicia, una vez que implementes esto, no habrá vuelta atrás. ¿Estás absolutamente segura? Alicia pensó en las conversaciones de la semana pasada, en las presunciones de sus hijos, en la forma en que habían comenzado a planificar su vida sin incluirla en el proceso. Roberto, mis hijos me han enseñado una lección importante. Me han mostrado exactamente cómo me ven. Ahora es hora de que yo les enseñe una lección aún más importante, que nunca deben subestimar a su madre. ¿Cuándo quieres proceder? Este domingo. Voy a invitar a toda la familia a una cena especial. ¿Una cena especial? Sí, dijo Alicia. Y su voz tenía una calidad que Roberto nunca había escuchado antes. Una cena que ninguno de ellos olvidará jamás. Mientras colgaba el teléfono, Alicia sintió una mezcla de nervios y anticipación. Había pasado semanas observando, aprendiendo y planificando. Ahora era hora de actuar. Sus hijos habían pasado meses, tal vez años, hablando sobre su futuro como si ella fuera un objeto que necesitaba ser reubicado. Estaban a punto de descubrir que Alicia Montenegro tenía sus propios planes para el futuro. Y esos planes iban a cambiar todo. El domingo amaneció despejado en Miami, con esa luz dorada que hace que incluso los momentos más tensos parezcan cinematográficos. Alicia se despertó a las 6 de la mañana, no por necesidad, sino porque había dormido con la tranquilidad de alguien que finalmente había tomado una decisión definitiva.
Se vistió con especial cuidado eligiendo un vestido negro elegante que la hacía ver distinguida y poderosa. Se maquilló meticulosamente. Se puso sus joyas más finas. El collar de perlas que Ramón le había dado en su 20º aniversario y los aretes de diamantes que habían sido de su madre. Quería que sus hijos la recordaran exactamente como se veía en este momento. A las 9 de la mañana comenzó las llamadas. Eduardo, quiero invitarte a ti y a Patricia a una cena especial esta noche. 6 en punto. Mami, es un poco último momento. Patricia tiene... Eduardo, interrumpió Alicia, y su tono tenía una autoridad que su hijo no había escuchado en años. No es una solicitud. Es una cita familiar obligatoria. ¿Está todo bien? Todo está perfectamente bien. Simplemente necesito hablar con mis hijos sobre algunos asuntos importantes. Hizo llamadas similares a Carlos y Sofía, usando el mismo tono que no admitía negociación. Por primera vez en años, Alicia había hablado como la matriarca que realmente era, y sus hijos, sorprendidos por el cambio, aceptaron sin más cuestionamientos. Pasó el día preparando la cena más importante de su vida. No era solo sobre la comida, aunque preparó todos los platos favoritos de sus hijos, sino sobre orquestar un momento que requería perfección en cada detalle. Carmen llegó a las 4 para ayudar con los preparativos finales. Alicia, ¿estás segura de esto? Una vez que abras esa caja de Pandora. Carmen, he estado viviendo como una extraña en mi propia familia durante demasiado tiempo. Si esto los aleja de mí, al menos sabré dónde están parados realmente. ¿Y si se enojan tanto que se van? Alicia paró de arreglar las flores del centro de mesa y miró a su amiga. Entonces habré aprendido algo muy valioso sobre mis hijos. Y ellos habrán aprendido algo muy valioso sobre las consecuencias. A las 5:30, Roberto llegó con una maleta de cuero que contenía los documentos que habían estado preparando durante semanas. Alicia, estos documentos van a cambiar todo. ¿Estás preparada para eso? Roberto, he estado preparándome para esto toda mi vida. Solo que no lo sabía. Roberto revisó los documentos una última vez, explicando cada sección. Recuerda, una vez que les muestres esto, no hay forma de fingir que no pasó. Perfecto. Es hora de que mi familia deje de fingir muchas cosas. Eduardo y Patricia llegaron primero, exactamente a las 6. Patricia llevaba un vestido que probablemente costaba más que el salario mensual de muchas personas, y Eduardo lucía su típica expresión de eficiencia controlada. Mami, la mesa se ve hermosa, dijo Patricia, aunque su tono sugería que estaba evaluando más que admirando. Gracias, mijita. Quería que fuera especial. Carlos llegó con Melissa y los niños pocos minutos después. Los gemelos corrieron hacia Alicia con su entusiasmo habitual, y por un momento, ella sintió una punzada de duda. ¿Estaba haciendo lo correcto? Sofía llegó 15 minutos tarde como siempre, con una excusa elaborada sobre el tráfico que todos sabían que era mentira. Durante la primera hora, la cena transcurrió normalmente. Alicia había preparado ropa vieja, maduros, yuca con mojo, y flan de coco para el postre. La conversación fue la típica mezcla de actualizaciones profesionales, planes familiares, y comentarios sobre el clima. Pero Alicia observaba todo con una nueva perspectiva. Notó cómo Eduardo dominaba la conversación, hablando sobre sus logros empresariales como si fuera el único en la mesa con una carrera significativa. Observó cómo Sofía revisaba discretamente su teléfono cada pocos minutos, incluso durante las conversaciones familiares. Vio cómo Patricia hacía comentarios sutilmente condescendientes sobre las decisiones decorativas de Alicia. Lo que más le dolía era ver cómo todos hablaban a su alrededor pero nunca realmente con ella. Era como si fuera una anfitriona benevolente cuyo único propósito era facilitar su reunión. Cuando sirvió el flan, Alicia se puso de pie. Antes de que comencemos el postre, tengo algo importante que decirles. La mesa se quedó en silencio.
Los niños siguieron comiendo, pero los adultos la miraron con una mezcla de curiosidad y aprensión. Como saben, he estado reflexionando mucho últimamente sobre el futuro, sobre mi vida, y sobre ustedes. Eduardo se enderezó en su silla. Mami, si esto es sobre mudarte a esa comunidad de retiro. Eduardo, dijo Alicia firmemente, por favor no me interrumpas. He pasado años escuchándolos hablar. Ahora es mi turno. El tono de autoridad en su voz sorprendió a todos. Durante las últimas semanas, he tenido conversaciones muy interesantes con cada uno de ustedes. Eduardo, tú quieres que me mude a una comunidad de retiro porque crees que no puedo cuidar de mí misma. Sofía, tú quieres que invierta en tu negocio porque asumes que mi dinero está disponible para tus ambiciones. Carlos, tú quieres que me mude cerca de ti porque crees que necesito supervisión constante. Los tres hermanos intercambiaron miradas incómodas. Lo que todos ustedes tienen en común, continuó Alicia, es que han hecho planes para mi futuro sin realmente preguntarme qué quiero yo. Mami, eso no es justo, protestó Carlos. Solo queremos lo mejor para ti. ¿Lo mejor según quién? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me preguntó qué me haría feliz? El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo, cuando visitaste mi antigua empresa, vi cómo te presentas como el fundador. ¿Sabías eso? Eduardo se puso pálido. Mami, eso fue solo para simplificar la historia para los clientes nuevos. ¿Simplificar o borrar? Alicia se dirigió a Sofía. ¿Y tú, mijita? Viniste a pedirme $500,000 como si fuera una inversión casual. ¿Alguna vez consideraste que tal vez yo tengo mis propios planes para mi dinero? Sofía se veía genuinamente sorprendida. Mami, pensé que te alegraría ayudarme a crecer. Y Carlos, mi querido Carlos, aunque eres el más considerado de mis hijos, incluso tú asumes que ya no soy capaz de tomar mis propias decisiones. Carlos abrió la boca para protestar, pero Alicia levantó la mano. No he terminado. Se dirigió hacia el aparador y tomó la maleta de cuero que Roberto había dejado allí. Durante los últimos meses, he estado trabajando con Roberto en algo muy importante. Puso la maleta sobre la mesa, junto al flan que nadie había tocado. ¿Qué es eso?, preguntó Patricia, aunque su voz sugería que ya sospechaba que no eran buenas noticias. Estos son documentos legales. Específicamente, un Nuevo Testamento. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Mami, ¿qué estás diciendo?, preguntó Eduardo, y por primera vez en años, su voz mostró verdadera vulnerabilidad. Estoy diciendo que he decidido cambiar la forma en que distribuiré mi herencia. Alicia abrió la maleta y sacó varios documentos gruesos. Durante 40 años su padre y yo construimos un patrimonio de $8 millones. Siempre asumieron que ese dinero sería dividido entre ustedes tres cuando yo muriera. ¿Ya no va a ser así?, preguntó Sofía, y su voz sonaba casi como la de una niña asustada. Oh, sí va a ser dividido entre ustedes. Pero con condiciones. Alicia desplegó el primer documento. Eduardo, tú recibirás tu tercio de la herencia, pero solo después de que reconozcas públicamente el papel que tu padre y yo jugamos en la fundación de Montenegro Coffee Import. Quiero una placa en el lobby de la empresa que diga: fundada por Ramón y Alicia Montenegro en 1985. Y quiero que dediques al menos el 10% de las ganancias anuales de la empresa a becas para estudiantes de familias trabajadoras. Eduardo se veía como si hubiera sido abofeteado. Sofía, continuó Alicia, tú recibirás tu tercio, pero solo después de trabajar durante un año en un trabajo de servicio comunitario. Quiero que entiendas lo que significa trabajar para algo más grande que tú misma. ¿Qué tipo de trabajo?, preguntó Sofía, claramente perturbada. Trabajo voluntario en un centro para personas mayores, ayudando a familias que no pueden pagar los servicios que tú das por sentado. Finalmente se dirigió a Carlos. Carlos, tu condición es diferente porque ya entiendes el valor del servicio.
recibirás tu tercio, pero quiero que uses al menos la mitad para establecer esa empresa de construcción de viviendas asequibles que siempre has soñado. Carlos se veía abrumado. Mami, eso es increíble, pero hay una condición más para todos ustedes, interrumpió Alicia. La mesa estaba en completo silencio ahora, incluso los niños habían dejado de hablar. Si cualquiera de ustedes trata de impugnar este testamento, o si cualquiera de ustedes trata de declararme mentalmente incompetente para evitar estas condiciones, automáticamente pierden toda su herencia. Todo el dinero irá a organizaciones benéficas. Patricia fue la primera en encontrar su voz. Alicia, esto es manipulativo. Alicia se volvió hacia su nuera con una calma que era más intimidante que cualquier grito. Patricia, durante 12 años has estado en mi familia, y durante 12 años has estado planeando cómo gastar mi dinero después de que muera. ¿Y yo soy la manipulativa? ¿Cómo puedes decirnos esto así?, preguntó Eduardo, levantándose de su silla. ¿En una cena familiar? ¿Por qué?, dijo Alicia, y su voz se quebró ligeramente por primera vez. Durante años he estado tratando de tener conversaciones reales con ustedes, y ustedes me han tratado como si fuera invisible. Esta es la única manera de asegurarme de que realmente me escuchen. Sofía comenzó a llorar. Mami, ¿por qué estás haciendo esto? Porque los amo demasiado como para dejarlos seguir siendo las personas en las que se han convertido. Carlos se levantó y se acercó a su madre. Mami, ¿esto es porque nos hemos portado mal? Porque podemos cambiar. Carlos, esto no es un castigo, es una oportunidad. Una oportunidad para que reconecten con los valores que su padre y yo tratamos de enseñarles. Eduardo estaba furioso. No puedes obligarnos a saltar a través de estos aros por nuestro propio dinero. No es su dinero, Eduardo. Es mi dinero. Y pueden ganárselo demostrando que realmente entienden lo que significa ser parte de esta familia. Alicia volvió a sentarse, súbitamente agotada por la intensidad emocional del momento. Tienen una opción, dijo suavemente. Pueden aceptar estas condiciones y crecer como personas, o pueden irse ahora mismo y vivir sus vidas sin mi dinero pero con la satisfacción de haber mantenido su orgullo. La casa estaba en completo silencio excepto por el sonido del llanto silencioso de Sofía. Finalmente, Eduardo habló. ¿Y si hacemos lo que pides? ¿Cómo sabemos que no cambiarás las condiciones otra vez? Porque, dijo Alicia, si demuestran que han aprendido estas lecciones, habrán demostrado que ya no necesitan ser manejados por su madre. El momento decisivo había llegado. Alicia había puesto todas sus cartas sobre la mesa. Ahora tenía que esperar para ver qué tipo de personas realmente eran sus hijos. Tatiei. Y por primera vez en años, se sentía completamente viva. Los 3 días siguientes a la cena fueron los más silenciosos que Alicia había experimentado en décadas. Su teléfono, que normalmente recibía al menos una llamada diaria de alguno de sus hijos, permaneció completamente mudo. Era como si hubiera detonado una bomba nuclear en el centro de su familia, y ahora estuviera esperando a ver qué quedaría en pie cuando se asentara el polvo radiactivo. El miércoles por la mañana, mientras tomaba su café en el patio trasero, Carmen apareció por la puerta lateral del jardín, una tradición que habían desarrollado para visitarse sin ceremonias. Dios mío, Alicia, ¿qué hiciste? Mi teléfono no ha parado de sonar. Alicia levantó una ceja. ¿Tu teléfono? Patricia me llamó ayer por la noche. Estaba furiosa, llorando, diciendo que te habías vuelto loca, que estabas chantajeando a tus propios hijos. ¿Y qué le dijiste? Carmen se sentó pesadamente en la silla junto a Alicia. Le dije que si conociera la historia completa, tal vez entendería por qué finalmente decidiste defenderte. ¿Cómo tomó eso? Me colgó, pero Alicia, ¿estás preparada para las consecuencias?
Porque esto va a ponerse feo antes de mejorar. Alicia había pasado las últimas 72 horas preguntándose exactamente eso. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Había destruido permanentemente su relación con sus hijos en un intento de salvarla? Carmen, durante años he estado preguntándome si mis hijos me amaban por quien soy o por lo que puedo darles. Ahora voy a descubrir la respuesta. ¿Y si la respuesta no es la que quieres escuchar? Alicia tomó un sorbo de café, observando las orquídeas que lentamente estaba aprendiendo a cuidar. Entonces al menos viviré mis últimos años con la verdad en lugar de con una ilusión cómoda. El jueves, Roberto la llamó. Alicia, necesito informarte que he recibido 3 llamadas de abogados diferentes en los últimos 2 días. El corazón de Alicia se saltó un latido. ¿Mis hijos están tratando de impugnar el testamento? No exactamente. Están investigando sus opciones. Pero Alicia, los documentos que preparamos son completamente legales. No hay base para declararla incompetente, y las condiciones, aunque inusuales, están dentro de tus derechos legales. Pero están bajo mucha presión emocional. Eduardo contrató a Harrison y Associates, uno de los bufetes más caros de Miami. Eso me dice que está considerando seriamente una batalla legal. Alicia sintió una punzada de dolor. La idea de que Eduardo gastara decenas de miles de dólares tratando de anular sus deseos era más hiriente que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Roberto, ¿cuáles son las probabilidades de que tengan éxito? Legalmente casi 0. Emocionalmente para ti podría ser devastador. Esa noche, Alicia experimentó su primera crisis real de confianza. Se sentó en el estudio de Ramón, rodeada de fotos de familia que ahora parecían pertenecer a una vida diferente, y se preguntó si había cometido el error más grande de su vida. El viernes por la mañana, su mundo cambió nuevamente. Sonó el timbre a las 8 de la mañana, y cuando abrió la puerta, encontró a Carlos parado en su porche, vestido con ropa de trabajo y cargando una caja de herramientas. Mami, vine a arreglar la cerca del patio trasero. Sé que has estado posponiendo esa reparación. Alicia lo miró con sorpresa y cautela. Carlos, no tienes que... Sí tengo que hacerlo. La interrumpió, pero no con rudeza. He estado pensando en lo que dijiste el domingo, y tienes razón. He estado tratándote como si fueras frágil cuando en realidad eres la persona más fuerte que conozco. Alicia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿No estás enojado conmigo? Carlos dejó su caja de herramientas y abrazó a su madre. Estoy enojado conmigo mismo, mami. Estoy enojado porque permitimos que te sintieras invisible en tu propia familia. Durante las siguientes 2 horas, mientras Carlos trabajaba en la cerca, hablaron más honestamente de lo que habían hablado en años. Carlos le contó sobre sus frustraciones en el trabajo, sobre cómo había estado ahorrando durante años para comenzar su propia empresa, pero nunca había tenido el valor de dar el salto. Mami, cuando dijiste que querías que usara parte de la herencia para construir viviendas asequibles, fue como si hubieras leído mi mente. Es exactamente lo que he estado soñando hacer. ¿Y Melissa cómo se siente al respecto? Al principio estaba nerviosa. Pero después de hablar, se dio cuenta de que has estado observándonos, realmente observándonos, de una manera que nosotros no te hemos observado a ti. ¿Qué quieres decir? Sabías que yo quería construir viviendas asequibles. Sabías que Eduardo había borrado tu contribución a la empresa. Sabías que Sofía necesitaba aprender sobre el servicio. Nos conoces mejor de lo que nosotros te conocemos a ti. Alicia sintió una validación que no había esperado. Carlos, ¿puedo preguntarte algo? Tus hermanos están muy enojados. Carlos se detuvo en su trabajo. Eduardo está furioso. Siente que lo humillaste públicamente. Sofía está confundida y herida. Creo que ninguno de los dos esperaba que tuvieras tanto poder. ¿Poder? Mami, controlaste esa cena desde el primer momento.
Nos pusiste en una posición donde tuvimos que confrontar quiénes realmente somos. Eso requiere mucho poder. El sábado, Alicia experimentó una sorpresa aún mayor. Estaba en el jardín cuando vio a Sofía caminando por el sendero hacia la puerta principal. Su hija menor se veía diferente. Llevaba jeans y una camiseta sencilla, sin maquillaje. Y su cabello estaba recogido en una cola de caballo simple. «Mami, ¿podemos hablar?» Se sentaron en el patio trasero, en las mismas sillas donde Alicia había tenido tantas conversaciones importantes en las últimas semanas. «He pasado los últimos 4 días odiándote», comenzó Sofía sin preámbulos. Alicia sintió como si la hubieran golpeado, pero mantuvo su expresión neutral. «Continúa». «Estaba furiosa porque sentía que me habías quitado mi futuro, mi oportunidad de tener mi propia empresa. Llamé a todos los que conozco, quejándome de lo injusta que eras. Y ahora...» Sofía se tomó un momento antes de responder. «Ahora me di cuenta de que nunca había trabajado realmente para nada en mi vida. La universidad la pagaste tú y papá. Mi primer apartamento, ustedes me ayudaron con el depósito. Mi carro, mi ropa, incluso mi teléfono, siempre ha habido una red de seguridad. Eso es lo que hacen los padres, mijita. Pero ¿a qué costo? Mami, ayer fui a visitar a la abuela de una amiga en un hogar de ancianos en Hialeah. Solo para ver cómo vivían las personas que no tienen familias con dinero». Alicia esperó pacientemente. Había una señora allí, doña Mercedes, que tiene 82 años y no ha visto a sus hijos en 2 años. 2 años, mami. Y cuando le pregunté por qué, me dijo que sus hijos están demasiado ocupados con sus propias vidas para recordar que ella existe. Sofía comenzó a llorar silenciosamente. Me di cuenta de que yo estaba en camino de convertirme en uno de esos hijos. Que he estado tan enfocada en mi propia vida que había dejado de verte como una persona real. Sofía. No. Déjame terminar. Quiero hacer el trabajo comunitario. No porque tengo que hacerlo para obtener la herencia, sino porque necesito aprender a ser una mejor persona. Una mejor hija. Alicia se levantó y abrazó a Sofía, sintiendo como si hubiera recuperado a su hija después de años de haberla perdido. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió?, preguntó Sofía después de un momento. ¿Qué? Que tenías razón sobre todo. Sobre Eduardo, sobre mí, sobre Carlos. Nos conoces mejor de lo que nosotros te conocemos, y eso es imperdonable. El domingo, exactamente una semana después de la cena que había cambiado todo, Alicia recibió una llamada inesperada. Era Patricia. Alicia, necesitamos hablar. Eduardo no quiere llamarte, pero yo sí. Te escucho. Eduardo está considerando demandarte. Tiene abogados diciéndole que tu testamento es una forma de abuso emocional hacia los ancianos. Alicia sintió una furia fría. ¿Y tú qué opinas, Patricia? Hubo una larga pausa. Creo que Eduardo está asustado. ¿Asustado de qué? Asustado de que tal vez no sea el hombre que pensaba que era. Asustado de que tal vez hemos estado viviendo una vida que no nos pertenece realmente. ¿Qué quieres decir? Alicia, durante 12 años he estado gastando dinero que no hemos ganado. Viviendo en una casa que está construida sobre el trabajo de otras personas. Enviando a mis hijos a escuelas privadas con dinero que vino de tu sacrificio. Alicia no esperaba este nivel de honestidad de Patricia. Y ahora que te niegas a seguir siendo invisible, tenemos que confrontar el hecho de que tal vez no merecemos lo que hemos estado tomando por sentado. Patricia, ¿crees que estoy siendo injusta? Creo que estás siendo una madre que finalmente decidió enseñar a sus hijos una lección que debieron haber aprendido hace mucho tiempo. Esa noche, Alicia se sentó en su cama con una libreta, escribiendo sus pensamientos sobre la semana más intensa de su vida. Había perdido temporalmente a Eduardo, pero había ganado una nueva comprensión con Carlos y Sofía.
Había arriesgado todo por la posibilidad de tener una familia real en lugar de una familia de conveniencia. La prueba estaba en progreso. Carlos había demostrado inmediatamente que entendía la lección. Sofía había necesitado unos días, pero había llegado a su propia comprensión. Eduardo. Eduardo era la gran interrogante. Mientras apagaba la luz, Alicia se dio cuenta de que independientemente de lo que pasara con Eduardo, había logrado algo importante. Había demostrado que nunca es demasiado tarde para exigir respeto, incluso de las personas que más amas. La pregunta ahora era si Eduardo tendría el valor de enfrentar la verdad sobre sí mismo, o si elegiría la batalla legal, que destruiría permanentemente cualquier posibilidad de reconciliación. En 3 semanas Alicia tendría su respuesta. Y por primera vez en años, estaba preparada para cualquier resultado. 3 semanas después de la cena que había redefinido su familia, Alicia se encontró viviendo una vida que no había experimentado en décadas. Una vida donde sus decisiones tenían peso real, y donde sus hijos la trataban como una persona con agencia propia, no como una reliquia familiar que necesitaba ser administrada. Carlos había comenzado a visitarla 2 veces por semana, no para chequear su bienestar, sino para consultarle sobre sus planes de negocio. Había empezado a redactar un plan empresarial para su compañía de construcción de viviendas asequibles, y quería la perspectiva de alguien que había construido un negocio desde cero. Mami, ¿cómo sabías que papá y tú estaban listos para expandirse a nuevos mercados?, le preguntó un martes por la tarde mientras revisaban sus proyecciones financieras en la mesa del comedor. Intuición, principalmente, respondió Alicia, estudiando las cifras que Carlos había preparado meticulosamente. Pero también, porque habíamos hecho nuestra tarea. Conocíamos a nuestros clientes, entendíamos nuestros costos, y teníamos un plan para cuando las cosas salieran mal. ¿Y qué me dices sobre este plan?, preguntó Carlos, señalando sus documentos. Alicia se tomó su tiempo para revisar cada sección. Era la primera vez en años que uno de sus hijos le pedía genuinamente su experiencia empresarial. Es sólido, pero conservador. Estás proyectando ganancias del 5% cuando podrías apuntar al 8%. Y aquí, señaló una línea específica, estás subestimando los costos de permisos. En Miami, siempre agrega un 20% extra para burocracia. Carlos tomaba notas furiosamente. ¿Cómo sabías que me faltaba experiencia en el lado comercial? Porque eres como tu padre. Brillante con los aspectos técnicos, pero demasiado honesto para el mundo de los negocios. Afortunadamente, esa honestidad es exactamente lo que necesita la industria de la construcción. Sofía había comenzado su trabajo voluntario en el Centro Geriátrico San Rafael en Little Havana, y las historias que traía a casa cada vez que visitaba a Alicia eran reveladoras. Mami, hoy conocí a un señor, don Esteban, que fue ingeniero aeronáutico en Cuba. Trabajó en el programa espacial antes de venir aquí, le contó Sofía durante una de sus visitas vespertinas. ¿Y ahora? Ahora está en una silla de ruedas. Sus hijos viven en Nueva York, y la única conversación que tiene durante la semana es conmigo y con las enfermeras. Alicia notó algo diferente en la voz de Sofía. Había menos prisa, menos ansiedad por estar en otro lugar. ¿Cómo te sientes trabajando allí? Al principio lo odiaba, admitió Sofía. Pensaba que era un castigo, una forma de humillarme. Pero ahora me doy cuenta de que estas personas tienen historias increíbles, que nadie se toma el tiempo de escuchar. ¿Cómo qué? Doña Carmen, no nuestra Carmen, otra Carmen, me contó que llegó a Miami con 3 hijos y $10 en 1962. Construyó un negocio de costura que empleó a 20 mujeres durante 30 años. Pero cuando se retiró, perdió la conexión con el mundo. Sus hijos están demasiado ocupados para visitarla regularmente.
Alicia sintió una punzada de reconocimiento. ¿Y eso te recuerda a algo? Sofía la miró directamente a los ojos. Me recuerda a mí, mami. Me recuerda a cómo te he estado tratando durante años. El verdadero cambio en Sofía se hizo evidente cuando, sin que Alicia se lo pidiera, comenzó a investigar formas de mejorar las condiciones en el centro geriátrico. Mami, ¿sabías que muchos de los residentes no reciben visitas familiares porque sus familias viven lejos o están demasiado ocupadas? Imagino que es un problema común. He estado pensando en comenzar un programa de adopción de abuelos. Familias jóvenes que no tienen abuelos cercanos podrían adoptar a residentes que no reciben visitantes. Alicia se sorprendió por la sofisticación de la idea. Eso requeriría coordinación, verificación de antecedentes, supervisión. Lo sé. Por eso quiero usar mi experiencia en bienes raíces para crear algo estructurado. Tengo habilidades organizacionales que podrían hacer una diferencia real. Por primera vez, Alicia vio a Sofía usar sus talentos profesionales para algo más grande que ella misma. Eduardo, sin embargo, seguía siendo un enigma doloroso. Habían pasado 3 semanas sin una sola conversación directa entre ellos. Alicia sabía, a través de Carlos y de conversaciones ocasionales con Patricia, que Eduardo había estado oscilando entre la furia y la confusión. Está trabajando 16 horas al día, le había contado Patricia durante una llamada telefónica. Es su forma de evitar lidiar con la situación contigo. ¿Y tú cómo lo estás manejando? Honestamente, Alicia, estoy viendo a un lado de Eduardo que nunca había visto antes. Está cuestionando todo. Nuestro estilo de vida, nuestras prioridades, incluso nuestra relación. ¿Es eso algo malo? Patricia se había reído, pero no era una risa alegre. Tal vez no. Tal vez era hora de que ambos cuestionáramos algunas cosas. El momento de verdad llegó un viernes por la tarde. Alicia estaba regando las orquídeas, había estado tomando clases de jardinería, y finalmente estaba teniendo éxito con las plantas de Ramón, cuando vio el BMW de Eduardo entrar por el sendero. Se quedó en el jardín, esperando, dándole tiempo para decidir si quería acercarse o simplemente irse. Después de 5 minutos, lo vio caminar lentamente hacia el patio trasero. Eduardo se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su usual aire de confianza había sido reemplazado por algo que Alicia no había visto en él desde que era un niño. Vulnerabilidad. Mami, dijo simplemente parándose a unos metros de distancia. Eduardo. Se quedaron en silencio durante un momento, estudiándose mutuamente. Vine a disculparme, dijo finalmente. Alicia puso la regadera a un lado y se quitó los guantes de jardinería. ¿Por qué? Por los últimos 5 años. Tal vez por los últimos 10 años. Explícame. Eduardo se sentó pesadamente en una de las sillas del patio, como si el peso de lo que tenía que decir fuera físicamente agotador. Cuando papá murió, pensé que tenía que convertirme en el jefe de la familia. No solo el hijo mayor, sino el que tomaba las decisiones importantes. Y en algún momento, eso se convirtió en tomar decisiones sobre ti, no contigo. Alicia se sentó frente a él, esperando. La empresa. Cuando cambié toda la narrativa para presentarme como el fundador, me dije a mí mismo que era solo marketing. Pero la verdad es que quería que fuera mi éxito, no nuestro éxito familiar. ¿Por qué? Eduardo se tomó un momento para considerar la pregunta. Porque vivir a la sombra de lo que papá y tú construyeron era intimidante. Era más fácil pretender que había empezado desde cero que admitir que todo lo que había logrado estaba construido sobre su trabajo. Alicia sintió una mezcla de dolor y comprensión. Eduardo. Nunca esperamos que vivieras a nuestra sombra. Esperábamos que construyeras sobre nuestros cimientos. Lo sé ahora.
Pero en ese momento, sentía que tenía que demostrar que era tan capaz como ustedes. ¿Y la comunidad de retiro? Eduardo se veía avergonzado. Patricia y yo, habíamos estado hablando sobre comprar una casa más grande. Una mansión en Star Island. Y pensamos que si tú vendías esta casa y te mudabas a algún lugar más pequeño, habría más dinero disponible para sus planes. Sí. Y me convencí de que era lo mejor para ti también. Que estarías más feliz en una comunidad con personas de tu edad. Sin preguntarme qué quería yo. Sin preguntarte qué querías tú. Alicia estudió a su hijo mayor. Podía ver al niño de 8 años que una vez había sido, al joven ambicioso que había trabajado en el almacén durante los veranos, al hombre que había construido un negocio exitoso pero que había perdido de vista sus valores fundamentales en el proceso. Eduardo, ¿qué quieres ahora? Quiero recuperar a mi madre. Quiero que estés orgullosa de mí no solo por lo que he construido, sino por cómo lo he construido. ¿Y estás dispuesto a cumplir las condiciones del testamento? Eduardo asintió. Ya hice la placa para el lobby de la empresa. Se instala el lunes. Y he estado trabajando con nuestro contador para establecer el fondo de becas. Alicia se sorprendió. ¿Ya lo hiciste? Mami, he pasado 3 semanas odiándote. Luego odiándome a mí mismo, luego finalmente entendiendo que tenías razón sobre todo. ¿Sobre qué específicamente? Sobre que había perdido de vista lo que realmente importa. Sobre que había estado tratándote como un obstáculo en lugar de como la persona que me enseñó todo lo que sé sobre el trabajo duro y la integridad. Por primera vez en semanas, Alicia sintió que había recuperado a su hijo. ¿Y Patricia? Patricia ha sido increíble. Me ayudó a darme cuenta de que mi furia hacia ti era realmente furia hacia mí mismo por haberme convertido en alguien que no respetaba. ¿Siguen planeando comprar la mansión? Eduardo se rió, y fue la primera risa genuina que Alicia había escuchado de él en años. No, nos dimos cuenta de que ya tenemos todo lo que necesitamos. Y que tal vez era hora de empezar a enfocar nuestra energía en dar en lugar de solo recibir. Esa noche, por primera vez en un mes, Alicia durmió profundamente. Sus 3 hijos habían pasado la prueba, pero más importante, habían descubierto algo sobre ellos mismos que había estado perdido durante años. Carlos había redescubierto su propósito. Sofía había encontrado compasión genuina. Eduardo había confrontado su arrogancia y había elegido la humildad. Pero lo más importante para Alicia era que finalmente se sentía vista, respetada y valorada por quien era, no solo por lo que podía dar. La transformación estaba completa, pero Alicia sabía que esto era solo el comienzo de una nueva dinámica familiar. Una dinámica basada en respeto mutuo, comunicación honesta, y amor genuino en lugar de expectativas no expresadas y resentimientos silenciosos. Por primera vez en años, Alicia Montenegro se sentía verdaderamente viva. 6 meses después de la cena que había revolucionado su familia, Alicia Montenegro se encontró preparándose para otra celebración, pero esta vez todo era diferente. Era su cumpleaños número 74, y por primera vez en décadas, no estaba organizando su propia fiesta. Sus hijos habían insistido en hacerse cargo de todo, y Alicia había aceptado con una mezcla de curiosidad y placer genuino. La mañana comenzó con una llamada de Sofía, quien ahora visitaba a Alicia 2 veces por semana, no por obligación sino por elección. Mami, no preguntes nada, solo ponte tu vestido más elegante y estate lista a las 5. Vamos a recogerte. ¿Vamos? Los 3. Eduardo, Carlos y yo. Es una sorpresa. Después de colgar, Alicia se dirigió a su closet, y eligió un vestido azul real que había comprado recientemente, parte de su nueva filosofía de vestirse para ella misma en lugar de desaparecer en el fondo. Se maquilló cuidadosamente y se puso las joyas que Ramón le había dado a lo largo de los años. Mientras se preparaba,
Reflexionó sobre los cambios extraordinarios que habían ocurrido en su familia durante los últimos meses. Carlos había lanzado oficialmente Construcciones Montenegro 3 meses atrás. Su primer proyecto era un desarrollo de 40 casas asequibles en Homestead, diseñadas específicamente para familias trabajadoras. Alicia había sido la primera invitada a la ceremonia de inauguración, donde Carlos la había presentado no como su madre, sino como su socia fundadora y mentora empresarial. Nada de esto habría sido posible sin la mujer que me enseñó que el verdadero éxito se mide por el impacto que tienes en tu comunidad, había dicho Carlos frente a una audiencia de funcionarios municipales, futuros propietarios y medios de comunicación locales. Alicia había llorado ese día, pero fueron lágrimas de orgullo puro. Sofía había transformado completamente su carrera y su vida personal. Había dejado su trabajo en la agencia de bienes raíces de lujo, y había abierto Sofía Montenegro Realty, especializada en encontrar viviendas asequibles para familias de bajos ingresos y adultos mayores. Su programa de adopción de abuelos se había expandido a 5 centros geriátricos en toda el área de Miami, y había sido presentado en el Miami Herald como un modelo innovador de conexión intergeneracional. Resulta que ayudar a otras personas es mucho más satisfactorio que vender mansiones a millonarios, le había dicho Sofía la semana anterior. ¿Quién lo hubiera pensado? Eduardo había sorprendido a todos, incluyendo a sí mismo, con la profundidad de su transformación. No solo había instalado la placa reconociendo a Ramón y Alicia como fundadores de la empresa, sino que había reestructurado completamente las operaciones de Montenegro Coffee Import para enfocarse en comercio justo y sostenibilidad. El fondo de becas había otorgado ya 25 becas completas universitarias a hijos de empleados y familias trabajadoras de la comunidad. Pero el cambio más significativo en Eduardo había sido personal. Había comenzado terapia, algo que nunca habría considerado antes, para trabajar en lo que él llamaba sus problemas de control. Patricia había notado que estaba más presente en casa, más involucrado con sus propios hijos, y más consciente de las necesidades de otros. Es como si finalmente hubiera crecido, le había contado Patricia a Alicia durante una de sus ahora regulares conversaciones telefónicas. Y todo comenzó cuando tú te negaste a seguir siendo invisible. A las 5 en punto, los 3 hermanos llegaron juntos en el auto de Carlos. Alicia los observó desde la ventana mientras se acercaban a la puerta, notando algo que no había visto en años. Estaban hablando entre ellos con facilidad genuina, riéndose, interactuando como hermanos que realmente se agradaban mutuamente. «Feliz cumpleaños, mami», dijeron al unísono cuando abrió la puerta. «¿Listos para su sorpresa?», preguntó Eduardo, y Alicia notó que había una luz en sus ojos que no había visto desde que era joven. La llevaron en auto por Coral Gables, pero en lugar de dirigirse hacia algún restaurante elegante como Alicia había esperado, se dirigieron hacia el distrito histórico. Se detuvieron frente a un edificio hermoso de estilo mediterráneo que Alicia reconoció como una antigua mansión que había sido convertida en centro comunitario. «¿Qué estamos haciendo aquí?», preguntó Alicia mientras la escoltaban hacia la entrada. «Ya verás», dijo Sofía con una sonrisa misteriosa. Cuando abrieron las puertas principales, Alicia se encontró con una vista que la dejó sin palabras. El salón principal estaba lleno de personas, al menos 60, y cuando la vieron entrar, estallaron en aplausos. Alicia reconoció rostros de toda su vida, empleados actuales y anteriores de Montenegro Coffee Import, vecinos de su barrio, familias que habían sido beneficiadas por las becas de Eduardo, residentes del centro geriátrico donde trabajaba Sofía, familias que se habían mudado a las casas construidas por Carlos, y Carmen, por supuesto, quien estaba de pie al frente con una sonrisa enorme. «¿Qué es todo esto?», murmuró Alicia abrumada. «Es una celebración,
dijo Carlos tomando un micrófono. Pero no solo de tu cumpleaños, mami. Es una celebración de lo que has logrado este año. Eduardo se acercó al micrófono. Hace 6 meses, nuestra madre nos enseñó una lección que cambió nuestras vidas. Nos enseñó que el respeto no se hereda, se gana. Y que nunca es demasiado tarde para convertirse en la persona que realmente quieres ser. Sofía tomó el micrófono siguiente. Pero lo que no sabíamos en ese momento era que al transformarnos a nosotros mismos, mami había comenzado algo mucho más grande. Había comenzado una cadena de transformación que se extendería a toda nuestra comunidad. Una por una, las personas en el salón comenzaron a compartir historias. Miguel Herrera, el contador, habló sobre cómo las nuevas políticas de Eduardo en la empresa habían mejorado las condiciones laborales para todos los empleados. Una joven llamada Isabella González habló sobre cómo la beca que había recibido le había permitido convertirse en la primera persona de su familia en ir a la universidad. Sí. Doña Mercedes, a quien Alicia reconoció de las historias de Sofía, se acercó con la ayuda de un andador y tomó el micrófono con manos temblorosas. Señora Montenegro, yo no la conocía antes de que su hija comenzara a trabajar en nuestro centro. Pero lo que ella aprendió de usted, sobre escuchar, sobre valorar a las personas mayores, ha cambiado la vida de todos nosotros. Una familia joven, los Herrera, compartió cómo Carlos había diseñado su casa no solo para ser asequible, sino para ser un hogar donde podrían criar a sus hijos con dignidad. Su hijo nos dijo que aprendió de usted que una casa no es solo un edificio, sino un lugar donde las familias construyen sus sueños, dijo la señora Herrera. Cuando terminaron todas las historias, Eduardo, Carlos y Sofía se reunieron frente del micrófono. Mami, dijo Eduardo, durante años pensamos que nuestro trabajo era cuidarte. Pero resulta que tu trabajo era enseñarnos cómo vivir vidas que realmente importaran. Carlos continuó. Nos diste la herencia más valiosa posible, nos obligaste a descubrir quiénes realmente queremos ser. Y ahora, dijo Sofía, queremos darte algo a cambio. Los 3 hermanos se alejaron, y Alicia vio una gran pantalla descender del techo. Un video comenzó a reproducirse, narrado por la voz de Carlos. El Centro Comunitario Ramón y Alicia Montenegro, leyó, será un lugar donde las generaciones se conecten, donde los emprendedores reciban mentoría, donde las familias encuentren recursos, y donde la comunidad se reúna para celebrar y apoyarse mutuamente. Las imágenes mostraban planos arquitectónicos del edificio donde estaban ahora pero completamente renovado. Habría espacios para programas intergeneracionales, oficinas para pequeñas empresas, salas de reuniones comunitarias, y un centro de recursos para familias. Cada uno de nosotros va a contribuir, explicó Eduardo. Yo proporcionaré la financiación inicial y los recursos empresariales. Carlos se encargará del diseño y la construcción. Sofía administrará los programas comunitarios. Pero necesitamos una directora ejecutiva, dijo Sofía, mirando directamente a Alicia. Alguien que entienda tanto los negocios como el corazón de la comunidad. Alguien que sepa cómo construir algo duradero. Alicia se quedó sin palabras. Durante toda su vida había construido cosas para otros, la empresa para su familia, una vida cómoda para sus hijos, una herencia para su futuro. Pero nunca había imaginado que alguien construiría algo para ella, algo que honrara su visión y valores. ¿Aceptas?, preguntaron los 3 al unísono. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, Alicia asintió. La fiesta continuó durante horas. Alicia se encontró en conversaciones profundas con personas de todas las edades, desde niños que vivían en las casas de Carlos hasta adultos mayores del programa de Sofía. Se sintió útil, respetada y más importante, se sintió vista por quien realmente era. Cuando la noche terminó y sus hijos la llevaron de vuelta a casa,
Alicia reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado con una simple decisión de no seguir siendo invisible. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le dijo a sus hijos mientras se acercaban a su casa. ¿Qué, mami?, preguntó Sofía. Que todo comenzó porque finalmente decidí respetarme a mí misma lo suficiente como para exigir respeto de otros. Eduardo se volvió desde el asiento del conductor. Mami, ¿puedo decirte algo que nunca te he dicho? Por supuesto. Siempre supe que eras fuerte. Pero nunca entendí que también eras sabia hasta que te negaste a aceptar menos de lo que merecías de nosotros. Carlos agregó, nos enseñaste que el amor real a veces requiere confrontación, que a veces tienes que arriesgar una relación para salvarla. Mientras Alicia se preparaba para dormir esa noche, se miró en el espejo y vio a una mujer que había logrado algo extraordinario. Había transformado no solo su propia vida, sino las vidas de las personas que más amaba. Y en el proceso, había creado ondas de cambio positivo que se extenderían a través de generaciones. La mujer en el espejo ya no era alguien que esperaba ser cuidada o administrada. Era una líder, una visionaria, una fuerza de cambio positivo en el mundo. Alicia Montenegro había demostrado que nunca es demasiado tarde para reclamar tu poder, defender tus valores, y crear el tipo de vida y familia que realmente quieres. Y todo había comenzado con la decisión simple pero revolucionaria de negarse a permanecer invisible. Mientras apagaba la luz, Alicia sonrió, sabiendo que Ramón estaría orgulloso no solo de lo que había logrado, sino de la mujer valiente en la que se había convertido. Al día siguiente, comenzaría su nuevo trabajo como directora ejecutiva del Centro Comunitario Ramón y Alicia Montenegro. A los 74 años, Alicia Montenegro estaba comenzando el capítulo más emocionante de su vida. Y esta vez, nadie, ni siquiera ella misma, subestimaría lo que era capaz de lograr. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.